Le damos la bienvenida a esta mesa redonda donde vamos a conversar sobre la pandemia y la inequidad, sobre la obesidad. Nos acompaña en este minuto la doctora Carolina Carrasco, médica familiar de Chile. Con ella vamos a conversar sobre conocer las barreras para lograr un adecuado manejo de la obesidad. La doctora Carolina Carrasco es médico de familia y nutrióloga, médico en asistencia nutricional en el Hospital de Puerto Montt, médico de familia de la Universidad Austral de Chile y cuenta con 15 años de experiencia en el CEFAM Puerto Varas. Tiene además un magíster en nutrición de la Universidad Católica de Chile. Es encargada nacional de médicos clínicos de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Es miembro de la International Federation of Obesity Surgery y miembro de HINMED. También vamos a contar con la presencia de Patricia Aguirre, antropóloga argentina, que con ella conversaremos sobre las dietas en las sociedades globalizadas. Doctora, todavía no sé, todavía no logramos conectarnos con... Ahí llegó, justo, para que comencemos con las presentaciones. Esperemos un momento que se conecte Patricia Aguirre. Le damos la bienvenida entonces a Patricia Aguirre, que es antropóloga y nos acompaña desde Argentina. Es investigadora y docente del Instituto de Salud Colectiva y se ha desempeñado como profesional durante 30 años en programas alimentarios del Ministerio de Salud. Ha sido consultora de OPS, OMS, de la FAO y UNICEF y representado al país en Naciones Unidas y Mercosur. Ha publicado 35 artículos, 15 libros en colaboración y 3 libros propios. Y con ella revisaremos las dietas en las sociedades globalizadas. Yo empiezo con la exposición ahora. ¿Sí? Voy a compartir pantalla para pasar un PowerPoint. Ok. Yo trabajo en el Instituto de Salud Colectiva en la sinergia entre los sistemas agroalimentarios y los sistemas económico-políticos, porque cada sistema económico-político determina fuertemente la forma de alimentarse de una sociedad. Y como la alimentación es un factor prepatológico por excelencia, de ahí deducimos la forma de enfermar y morir. Es decir, trabajamos en la sinergia entre alimentación y epidemiología, viendo cómo la alimentación produce sociabilidad y diferentes sociabilidades, ciertos cuerpos y ciertas enfermedades. Por eso, frente a la inercia estructural del sistema económico-político, pensamos que se puede cambiar la sociedad, inclusive el mundo, cambiando la alimentación. Abordamos la alimentación desde la complejidad, como un hecho social total, como un sistema complejo, es decir, abierto al medio, donde al plato cae nuestra relación con el medio ambiente, mediatizado por la tecnología, magnificado por la economía, al plato cae nuestra historia, en el plato se traducen las relaciones sociales oscurecidas por lo evidente y lo cotidiano de la alimentación, y al plato cae la forma, los derechos que esa sociedad da a hombres y mujeres, es decir, la estructura de derechos de género, a las diferentes edades y, por supuesto, a las clases sociales cuando hablamos de comida de pobres y comida de ricos. Al plato cae nuestro sistema de creencias, que se ve muy bien cuando hablamos de las religiones, pero menos evidente son los sistemas de creencias construidos popularmente acerca de lo que es la salud y la enfermedad, lo que es la comida y lo incomible, lo que es la naturaleza, y en nuestro caso los alimentos naturales y los alimentos industriales, y los saberes transmitidos generacionalmente. Todo eso cae al plato, generando lo que nosotros llamamos es el patrón alimentario, en el caso nuestro es el bonaerense. Respecto a la obesidad, aunque en la literatura científica hay una playa de causas
acerca de la pandemia de obesidad, desde el genotipo ahorrador del Homo sapiens, la tasa de actividad, la reducción de las horas de sueño, los disruptores endocrinos, el aumento de la vida en termoneutralidad, la disminución del tabaquismo, la iatrogenia farmacológica, los factores ligados a la etnicidad, al género, a la edad, al aumento de la edad de gravidez, a la desnutrición intrauterina, a la selección de cónyuges, a las redes. Frente a todas estas causas, la que yo trabajo es, y me queda cada vez más clara que es la más importante, es la clara asociación entre la obesidad y el aumento de la disponibilidad calórica. El aumento de la disponibilidad calórica en Argentina y en el mundo tiene que ver con la difusión a escala planetaria de un modelo de producción extractivista, de un modelo de distribución a través del mercado y un modelo de consumo, el consumo conspicuo, gastronómico, que han puesto en crisis la sustentabilidad del modelo productivo, la equidad del modelo de distribución de mercado y la comensalidad con este consumo individualista y anómico. FAO-OMS calculan una disponibilidad calórica promedio en el mundo creciente. Y más allá de que esto está muy bien, y porque se alcanzó finalmente, después de 10.000 años, la disponibilidad plena, donde al menos estadísticamente todos los habitantes del planeta podrían tener las calorías necesarias para desarrollar una vida activa y sana, al menos estadísticamente, porque sabemos que al mismo tiempo la paradoja de esta disponibilidad creciente es que hay 820 millones de desnutridos. Al mismo tiempo hay 1.500 millones de personas con sobrepeso, de las cuales el 30% más o menos se calcula que son decididamente obesas. El problema de esta disponibilidad calórica es su composición y la sostenibilidad de este modelo para seguir produciendo en el futuro. Lo que estamos viendo respecto de la composición es que solamente 3 cereales, la reducción de la diversidad es monstruosa. Solamente 3 cereales, trigo, arroz y maíz, proveen 2/3 de toda la energía alimentaria y más de la mitad de todas las proteínas vegetales consumidas por los humanos en el planeta. Y respecto de la reducción también de la variedad, pero esta vez en los animales, 5 géneros sostienen el consumo proteico. Y no solo se ha contraído la variedad de especies, sino la variedad intraespecífica. En el único lugar que yo encontré esta estadística fue en Estados Unidos, cuando a principios del siglo XX el principal productor de maíz del planeta cultivaba 307 variedades de maíz dulce. Cuando se dejó de hacer esta estadística, 80 años después, solo cultivaban, fíjense, debajo del horizonte, solo cultivaban 12. Y hoy, con los transgénicos, en Estados Unidos se calcula que se cultivan solo 5 variedades de maíz. Esto que ustedes dicen, bueno, creamos la bóveda de semillas en el círculo polar ártico, es mucho peor, porque esto significa que lo que se pierden son las variedades adaptadas a la variedad ecosistémica. Maíces o variedades de diferentes plantas adaptadas a contextos más secos o más húmedos, que hoy serían particularmente importantes por las variaciones del cambio climático. Y por supuesto, este modelo de producción no solo es insostenible desde el punto de vista físico de la
extensión de la frontera agraria, del incremento del rendimiento basado en fertilizantes, sino en la inclusión, el uso abusivo de agrotóxicos hace que, por ejemplo, en Argentina tengamos una carga de exposición de 11 litros por habitante por año de agrotóxicos. Esto va dejando trazas en nuestros cuerpos de los productores y de los consumidores de estos alimentos, miles de kilómetros alejados en las ciudades, trazas en los alimentos, en el agua y en nuestros cuerpos. Frente a esto, los disruptores endocrinos son una pobre causa. El problema que tenemos con la composición de la energía en Argentina y en el mundo es que el 70% de la energía alimentaria que se produce actualmente proviene de hidratos de carbono, azúcares refinados, lácteos y grasas que o no existían, porque los lácteos tienen apenas 10.000 años, o eran consumidos en forma mínima, como las grasas y los azúcares, que eran consumidos en forma estacional, cuando se formó nuestra anatomía. Nosotros tenemos un cuerpo paleolítico, nosotros tenemos un cuerpo que ha cambiado muy poco en los últimos 100.000 años, y ha cambiado y evolucionó en torno a esta adaptación alimentaria a esos entornos. Ahora resulta que este cuerpo paleolítico lo desplegamos en una sociedad postindustrial con una alimentación totalmente transformada. Nuestra biología es la misma, pero lo alimentamos con productos que no existían o que eran mínimos cuando esa biología se desarrolló. Nosotros éramos fundamentalmente consumidores de frutas y verduras, y hoy somos fundamentalmente consumidores de granos. Las frutas y verduras en las dietas actuales pasan a segundo, tercer plano, y por lo tanto la carencia de fibras es notable. Y lo mismo pasa con las carnes. Las carnes con las que evolucionó nuestra biología eran carnes magras, carnes de caza. Y en los últimos 10.000 años hemos seleccionado a los animales por su mansedumbre y por su grasa. Hoy no encontramos prácticamente carnes magras. Sí. Nos alimentamos con animales que tienen un 30% de grasa más que aquellos que formaron o que contribuyeron o a los cuales nos adaptamos para consumir durante 100.000 años. Y el tema es, claro, los principios económicos que rigen la alimentación actual no tienen que ver con las necesidades humanas y con la salud, en realidad. Estos principios económicos que rigen la producción, la distribución y el consumo de alimentos han sido muy eficientes en reducir la indigencia, pero han aumentado la desigualdad. Este es un gráfico de FAO que habla y proyecta los cambios dietéticos en los países de desarrollo. Cuando uno mira esto, dice, estamos fritos. Otra vez se sigue la misma tendencia que hizo engordar el planeta, como decía Marion Nestle de la FDA. Este modelo económico ha aumentado la ingesta media, pero también ha cambiado las dietas, porque todas las dietas mundiales sufren una fuerte presión de homogeneización de los consumos sobre el patrón estadounidense. Y esto tiene que ver menos con las preferencias individuales que con el comercio internacional. La difusión de los hábitos de Estados Unidos ha solapado las
dietas nacionales con con la dieta de los Estados Unidos, sobre todo en los países de ingresos altos, pero también en los países del sur global que corren en pos de las mercaderías y de los hábitos de los Estados Unidos. Esto tiene que ver con los cambios en el mundo del trabajo, con el rol de las mujeres en el mundo del trabajo asalariado, secundarizando su rol en las actividades de cuidado y de crianza y las actividades reproductivas. No digo que esto esté bien o mal, digo que esto ocurre. Y al dedicar mucho menos la mujer, que era la especialista en alimentación, a la alimentación, se recurre con mucha más frecuencia a los alimentos servicios, a los alimentos pre-preparados, a las comidas rápidas. Y bueno, esto contribuye a la ruptura de los patrones alimentarios locales porque homogeneizar las dietas o solapar las dietas nacionales con las dietas de los Estados Unidos significa recurrir a las mismas materias primas. Y esto ha ocurrido no solo en América y en África, también en países con tradiciones gastronómicas milenarias como Japón. Los antropólogos calculan que los factores que limitan la homogenización están cerca del 80%. Después de eso, la cultura alimentaria se diluye. Y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Las culturas alimentarias locales, aún aquellas en heroica resistencia, ¿no? Les recuerdo la dieta mediterránea de los españoles, no pueden contra la difusión de los hábitos estadounidenses vía el comercio internacional de mercancías alimentarias. Todos los cambios han afectado la demanda mundial de productos agropecuarios y van a continuar afectándola, van a continuar distribuyéndose a través de mecanismos de mercado alimentos, mercancías, producto de la gran industria agroalimentaria mundial. Y la distribución social está en manos, la distribución social de los alimentos en Argentina y en el mundo pasa por el mercado. Los alimentos son mercancías que se compran y se venden. Por supuesto que existe un segundo circuito de alimentos donados, el circuito de la asistencia social alimentaria, que no funciona bajo la lógica de la mercancía, sino de la necesidad. Y por supuesto existe un tercer circuito, mucho más pequeño, porque solo afecta a los grupos primarios, la familia, los grupos de amigos, que es la reciprocidad alimentaria. Pero lo que domina hoy nuestra distribución es el mercado. Y si los alimentos son mercancías, van a comprar solo aquellos que tengan para comprar, aquellos que tengan ingresos. Les recuerdo que esta distribución no tiene por qué ser equitativa, porque el mercado es amoral, no lo dice Patricia Aguirre, lo dice Milton Friedman. El mercado necesita diferencia para establecer flujos, necesita y crea estas desigualdades como parte misma de su existencia. Hoy es la capacidad de compra la que dirige la distribución, son los ingresos, no las necesidades, los que me explican a dónde van los alimentos. Y esto también nos explica, en forma grosera, por qué crece la obesidad en la pobreza, por qué crece la obesidad en la escasez, porque nuestros pobres, por lo menos los pobres en Argentina, comen alimentos baratos. El patrón alimentario pobre se compone de 22 alimentos, de los cuales 19 son industriales.
alimentos ricos en hidratos de carbono, grasas y azúcares, que son los alimentos más baratos de la estructura de precios. De manera tal de que no tenemos que extrañarnos que hoy la obesidad crezca justamente en la pobreza, pero no son pobres de abundancia como fueron en el pasado, son pobres de escasez, son pobres malnutridos. El 60% de las mujeres pobres que concurren al hospital público a controlar su embarazo están anémicas y son mujeres con sobrepeso, claro, alimentadas con pan, papa, mate azucarado y nada del resto. Entonces es importante ver qué es lo que ofrece el mercado en el mundo. Y lo que nos ofrece hoy el mercado es 250 grandes holdings que han hegemonizado la distribución, la producción, distribución de alimentos para consumo. Y no son industrias, son holdings que integran verticalmente el proceso desde la materia prima a la industrialización, a la comercialización, a la financiación, el transporte, son holdings. Nosotros vemos enorme cantidad de marcas, incluso marcas nacionales, pero estas están asociadas a grandes holdings internacionales. Raj Patel dice, miren, si queremos saber a dónde va la dieta y el destino de la alimentación humana, preguntémosles a los directorios de estos grandes holdings de la alimentación, porque son ellos los grandes formadores de la oferta alimentaria, pero también de los valores que rigen el consumo actual, porque es la oferta la que genera una demanda a su medida. Y hoy las estrellas de la industria agroalimentaria son los ultraprocesados. Ultraprocesados que en algunas guías nacionales de alimentación comienzan, por ejemplo, la guía brasilera diciendo ultraprocesados, evítelos, porque son los más insalubres de los alimentos ofrecidos en el mercado industrial. Y este mercado nos empuja a un consumo conspicuo, y bastante esquizofrénico, porque la publicidad industrial de sus mercaderías nos empuja a comer sin parar, comer todo el día, 24/7, ¿qué? Alimentos ultraprocesados, llenos de azúcares, grasas, hidratos de carbono, que comer sin parar quiere decir basta de comensalidad hogareña y comida casera, por supuesto, coma mientras camina para el trabajo, coma cuando tenga hambre, coma todo el día. Y a la vez, al mismo tiempo que nos empuja a un consumo inducido, permanente, entroniza modelos flacos de mujeres que están prácticamente al borde de la anorexia, modelos imposibles. Y avanza a nichos cada vez más recónditos. Alimentos para bebés, para niños, para adolescentes, para mujeres, para enamorados, para deportistas, para estreñidos, para pobres y todas sus combinaciones. Mujeres enamoradas estreñidas, niños deportistas pobres. A ver, el consumo construye corporalidad, pero también construye subjetividad y nos quieren convencer que construye ciudadanía. Ojo, la ciudadanía se construye con el derecho a la alimentación, no con el consumo de postrecitos lácteos. Si bien no podemos vivir sin industria, porque necesitamos alimentos procesados, porque si no, no llega, transportados, comercializados, tampoco podemos vivir con esta industria, porque los principios económicos que rigen la alimentación industrial actual están totalmente reñidos con las necesidades humanas y, por supuesto,
con la salud. No tenemos ninguna duda que han tenido éxito en reducir la indigencia, pero aumentaron la desigualdad. Que Pickett, en su estudio ecológico de 21 países de la OCDE, asocia a mayores niveles de obesidad. Cuanto más desigual las sociedades, mayor el nivel de obesidad. Bueno, tomando todo esto en cuenta, Swinburne en los 90 acuñó el término medio ambiente obesogénico, señalando que el ambiente físico, económico y social nos predispone a la obesidad. Y lo que yo sugiero es que es sobre el medio el que hay que operar, cambiando la lógica organizadora de la alimentación actual, de la lógica de la ganancia a la lógica de la salud. Y hoy por hoy los estados son las únicas instituciones que pueden regular el mercado. Si no lo hacemos y seguimos reduciendo la obesidad a un problema individual, vamos a seguir ofreciendo soluciones clínicas a problemas epidemiológicos y transformando a las víctimas en culpables. Yo termino mi presentación como termino todas las presentaciones, aunque esté dando un curso de cultivo de orquídeas, ¿no? Alertando acerca de que lo que tenemos que cambiar son los valores que alientan la alimentación actual, antes de que la lógica de la ganancia del mercado termine de convertir nuestro planeta en un shopping para pocos, y en defensa propia necesitamos, y creo que todavía podemos, producir nuestra comida con sustentabilidad, distribuir nuestra comida con equidad y consumir nuestra comida en comensalidad. Y sí, la tarea es monstruosa, pero como decía Nelson Mandela, todo es imposible hasta que se hace. Esta presentación en realidad es una síntesis de un artículo publicado en uno de mis libros, que encantada se los voy a mandar si me mandan el correo electrónico. Muchísimas gracias. Le agradecemos su presentación, estuvo muy interesante, y tenemos una pregunta en el chat que fue hecha por Beatriz, que dice: desde el punto de vista antropológico, ¿qué opina respecto al renacimiento del fenómeno de las ollas comunes que se ha visto en el último tiempo en relación a la pandemia? Las ollas populares, comunitarias, barriales, en diferentes lugares tienen diferentes nombres, son una necesidad. Yo personalmente levanto la bandera de la comida casera, de la comida comensal, de la comensalidad familiar, porque la necesidad de la comida colectiva no debería hacernos olvidar que la transmisión más importante en la alimentación, en los valores que alientan la alimentación, se da en la mesa familiar. Es ahí donde los chicos se socializan en las pautas culturales de la alimentación, a través de la transmisión familiar, que enseña sin querer mucho más que la alimentación identitaria o tradicional o familiar. Enseña acerca de los valores con que tiene que ser interpretada la vida. Yo siempre digo que cuando, porque lo vi, en una mesa, el papá dice: no hay sal, y la mamá se levanta y pone el salero en la mesa, los chicos no aprendieron que condimentamos la comida con sal. Tuvieron un posgrado de relaciones de género. ¿Quién o cómo pide un varón, padre, en la mesa? ¿Cómo reacciona o debe reaccionar una mujer, madre en la mesa? Si después el nene le dice a la hermanita: dame eso, no importa lo que vos estés dibujando, yo quiero ese lápiz, no nos tenemos que extrañar dónde aprendió a pedir.
dónde aprendió los roles masculinos y femeninos. Entonces la mesa sigue siendo un genial transmisor de valores, pero no solo, y principalmente de socialización alimentaria, pero por sobre todo de los valores con los que armamos nuestra vida. Y creo que es mejor que los den los padres, con toda la negociación y sin endiosar la familia. Es preferible que los den los padres, los adultos que quieren a esos chicos, y no que los den una maestra, un sindicalista o quién sabe qué en un comedor colectivo. Esa es mi opinión. Yo soy una defensora de la comida casera, porque además es comida controlada. La mamá, o el papá, o la abuela, o quien distribuya la comida, toma en cuenta a la comida y al comensal. Entonces va modificando de ese guiso colectivo, eligiendo esto para ella porque le gusta más, esto para él porque, qué sé yo, porque lo necesita más, esto para el otro. Es una manera mucho más cercana de controlar la alimentación, el cuidado, el crecimiento de los chicos y los grandes. No, yo prefiero la comida casera a la comida colectiva, aunque, vuelvo a decirlo, hoy en día es una necesidad. La comida colectiva baja la escala, entonces cuando usted tiene una comida colectiva, bueno, alimenta más gente con menor cantidad, con menor costo, pero no es lo ideal. Para mí no es lo ideal. Aquí tenemos más preguntas. Bueno, hay un comentario de Macarena Zulueta que complementa un poco lo que usted decía, que es muy importante realizar y trabajar los hábitos que se adquieran de manera precoz en los niños, ¿ya? Para que después adquieran estos hábitos en el tiempo. Y hay otra pregunta acá que hace Julio Montero, de si existe algún país que haya avanzado en la regulación del mercado alimentario y que tenga algún resultado medido respecto a la obesidad. A ver, si estamos hablando en términos de mercado como sistema, no. No hay ningún país que esté absolutamente regulado. Lo que hay es, desde el sistema médico, en todos los países, intentos, avances sobre el mercado, regulando, por ejemplo, regulaciones que ya se han hecho, grasas, azúcares, sustancias cosméticas en los productos alimentarios. El mercado tiene tanta capacidad, nos viene ganando por goleada, tiene tanta capacidad de inversión, de investigación, que siempre encuentra la manera de zafar. Acá regulamos las grasas, regulamos los precios, regulamos un montón de cosas, y al mismo tiempo que estamos regulando esto decimos, bueno, ahora bajaron, no sé, las grasas, inmediatamente sacan otro producto X, con los precios nos volvemos locos. Se regula un precio, inmediatamente le ponen, lo fortifican, lo enriquecen, o le ponen un chirimbolo, una sustancia cosmética, y sacan un nuevo producto que permite elevar 10 veces el precio con la excusa de, no sé, nuevo envoltorio, una vitamina o más o menos. Así que sí, vivimos en un permanente intento de regulación. Bueno, Chile es un ejemplo con el etiquetado frontal, ¿no? ¿Cuánto les costó? Y sin embargo han tenido un éxito rotundo. Yo estoy esperando
el impacto, estoy esperando los estudios de impacto. Todavía es muy reciente para tener un estudio de impacto, pero es un ejemplo. Chile lo logró, pero Perú, Ecuador, Argentina están luchando por esa regulación. Y sí, vamos muy lento, vamos a ritmo de caracol. Vamos corriendo atrás del mercado. Aquí hay otra pregunta que, claro, como nos dijo recién, la regulación del mercado a veces no es posible y muy pocos países la hacen. Entonces, ¿qué nos podría sugerir para implementar acciones efectivas en el modelo integral de salud primaria? Lo primero es, no pasar de lo individual de la clínica a la epidemiología. Hay que operar sobre el contexto. El medio ambiente obesogénico me parece brillante. Hay que operar sobre los contextos. Y sobre todo, no tratar a la obesidad, que es cada vez más un problema de la pobreza, como si fuera un problema de la riqueza. Nosotros cometimos el error en Argentina de tratar de hacer nuestras recomendaciones como si las mamás pobres o las familias pobres pudieran elegir. Por eso marqué los 22 alimentos industriales que forman el patrón alimentario de la pobreza en Argentina. Son todos industriales, 20 son industriales. Porque nosotros le decimos, coman frutas y verduras, coman comida casera, retome el saludable hábito de hablar en la mesa, la comensalidad, y no nos damos cuenta que eso lo puede hacer ciertas familias con ciertos niveles de ingresos. La señora que trabaja 8 horas en una fábrica y viaja 2 horas porque en nuestra ciudad las distancias son gigantescas, normalmente la gente no trabaja cerca de donde vive, tenemos un conurbano dormitorio, entonces resulta que tiene 10, 12 horas fuera del hogar. Cuando llega tiene que atender a la crianza de los niños, a la educación de los niños, a la limpieza del hogar, a la alimentación de la familia, termina usando productos prepreparados. Nosotros le estamos pidiendo que vaya a comprar frutas y verduras frescas e inicie el proceso desde cero. Para esa mujer tenemos que proponer soluciones que ella con sus 12 horas de trabajo diario pueda tomar. Ahora algunas ferias agroecológicas están promoviendo, por ejemplo, la venta de productos prepreparados, frescos prepreparados, lo llaman cuarta gama. Entonces, no sé, las papas peladas, cortadas en bastoncitos, de manera tal de ofrecerle soluciones naturales, orgánicas, frescas, a esa mamá que por su falta de tiempo, por su cansancio, por su necesidad, va a recurrir a los productos industriales preprocesados, pero cómodos, que le solucionan la vida. Nosotros desde el Ministerio de Salud durante décadas les complicamos la vida a las mamás.
Y por lo tanto hicimos muchas cosas que podían ser buenas desde el punto de vista nutricional, pero no tenían que ver con el tipo de vida que las mamás pobres llevaban. Tenemos que contemplar que la vida en la pobreza tiene una fuerte carencia de servicios. Entonces, lavar frutas y verduras no es abrir la canilla y lavar las frutas y verduras, es ir hasta una canilla colectiva y traer agua por acarreo. ¿Sabe cómo compra una lata y tiene una verdura asegurada, lavada, preprocesada, limpia y está bien, carísima, pero la tiene disponible? Nosotros tenemos que ofrecer soluciones posibles para la pobreza, no para la clase media, porque si no terminan comiendo pan, papa, fideos y mate dulce, que es la comida del pobre en Argentina. Le agradecemos su presentación a Patricia Aguirre. En el chat están solicitando el correo que va a quedar también en su presentación grabada para solicitarle el informe.